Esta épica historia comienza en una aldea costera, donde vemos que una niña se encuentra jugando con el agua como cualquier día, mientras alrededor los adultos pescan. Aquí su padre se acerca para alejarla del agua, pues se adentrará en el río para trabajar, así que le advierte a su hija que si se cae, la gran langosta la capturará. La niña dice no tenerle miedo, pues sería capaz de comerse a la langosta. Sin embargo, su padre le relata que entonces aparecería un demonio y como muestra de ello, le señala el agua de donde momento después emerge su padre disfrazado con una red para jugarle una broma. Esto desata el llanto de su hija, así que para tranquilizarla, el padre comienza a hacer trucos bajo el agua, pero de repente su cuerpo comienza a convulsionar y ser arrastrado por alguna fuerza que enseguida desgarra su cuerpo esparciendo sus vísceras en el agua. La sangre alerta a los demás y como forma parte de sus creencias, mientras se realiza el funeral, al lugar llegan cazadores de demonios que buscan ganarse la vida destruyendo al demonio. El primer cazador resulta ser un monje que se presenta con oraciones, mientras porta su espada de madera en medio del río en un barco pequeño. En medio de esto arroja una granada de agua para crear una explosión, y así del agua emerge una mantarraya gigante muerta. Con su presa cazada, el cazador avanza entre los locales lleno de orgullo y cobra por sus servicios, aunque diga que como monje taoísta no puede aceptar efectivo, pero vemos que como cualquier cura, aferra sus manos sobre las monedas. A continuación el monje les exige saber qué desean hacer con la mantarraya. La mayoría exige que descuarticen al animal, pero de repente Tang Sang Sang, un monje budista que no se rapa, irrumpe alegando que la mantarraya no es un demonio, sino un simple animal pacífico. Uno de los aldeanos recuerda que las mantarrayas no suelen ser gigantes, por lo que esta podría estar poseída. Sang Sang intenta explicarlo, pero entonces el otro monje lo acusa de insensible, logrando que se gane el odio de la gente. Sang Sang advierte que el verdadero demonio está suelto. Cuando la viuda se acerca y él intenta consolarla, esta le responde abofeteándolo, lo que provoca que el resto de aldeanos se sumen en un linchamiento público. El monje taoísta asegura que como ya mató al demonio es seguro meterse al agua, pero al ver que los aldeanos todavía dudan, obliga a uno de ellos a sumergirse como prueba, y como el aldeano no muere, enseguida todo el pueblo se lanza al agua para celebrar, mientras vemos que Sang Sang es colgado como castigo. En medio de esto, Sang Sang observa que una mujer comienza a gritar, pero solo se trata de un juego entre ella y su novio. Sin embargo, enseguida logra ver que el verdadero demonio se aproxima a la aldea. Intenta advertirles gritando con todas sus fuerzas, pero es ignorado completamente por la felicidad de los aldeanos, hasta que estos son testigos de cómo el demonio devora a una mujer de un bocado. Los más rápidos logran llegar al puerto, pero el demonio extiende sus tentáculos para capturarlos desde el agua, así que comienza a reinar la desesperación, incluyendo al monje taoísta, quien pierde sus ganancias y busca refugiarse en las alturas. Al mismo tiempo, Sang Sang les advierte que solo podrán sobrevivir si dejan de moverse y se hacen los muertos. Los aldeanos obedecen y así el demonio deja de capturar más víctimas, pues ya no los escucha. Sin embargo, cuando la niña descubre que su madre está cerca, decide avanzar hacia ella, alertando al demonio, quien la atrapa con sus tentáculos. Sin opciones, la madre se lanza tras ella y gracias a la ayuda de los demás, logran liberarla cortándole el cabello. Aún así, esto parece inútil, hasta que un valiente corta el tentáculo del demonio. La inercia hace que la niña quede colgando de su madre y el demonio lo aprovecha para capturarla con un gran salto. Nuevamente, sin nada que perder, la madre se lanza al agua lista para la guerra, pero cuando el demonio se presenta ante ella, esta queda paralizada y también es devorada. Los movimientos del demonio también desestabilizan la estructura del pueblo, provocando que un bebé comience a deslizarse en una palanca directo hacia el demonio. Sin embargo, justo ahí Sang Sang logra liberarse para hacer de contrapeso y así atraer al bebé. El demonio intenta contrarrestarlo, pero Sang Sang agrega el peso del otro monje. El demonio responde desestabilizándolos aún más. Así el bebé cae al agua, mientras Sang Sang lucha por dejar de girar. Aún así no se rinde y gracias a que la nariz del otro monje soporta su peso, logra recuperar al bebé antes que el demonio y ponerlo a salvo en una red. Pero como este se encuentra colgando, el demonio decide hacer su clásico salto para devorarlo. Sin embargo, un valiente aldeano lo ayuda cortando el soporte de la mantarraya para que se estrelle contra este demonio. Sang Sang recupera al bebé y aunque el demonio vuela a desestabilizarlo, vemos que logra escapar a las alturas utilizando el peso del mismo demonio. Aquí, luego de devolverlo con su madre, al ver que el demonio está acorralado aún en la palanca, Sang Sang le pide ayuda al otro monje para que con su peso logren enviarlo a la orilla donde es indefenso, pero al saltar solo son expulsados por el aire por ser demasiado livianos, así que el resto de aldeanos se unen a los intentos, fracasando una y otra
otra vez, hasta que la más gorda y obesa de la región se lanza sobre la palanca y como una bomba logra elevar al demonio hasta sacarlo del agua por completo. Esto provoca que el demonio adopte su forma humana. Al verlo indefenso, los aldeanos desean descuartizarlo con sus propias manos, pero Sansang interviene para terminar su trabajo. Así vemos que prepara su altar y luego de presentarse, procede a cantar recriminándole por ser un niño mal portado, que intimida y engaña. Al mismo tiempo le pide que aprenda a ser una buena persona que sepa amar, para así regresar a su hogar. El demonio intenta ignorarlo, pero Sansang se acerca cada vez más, acabando con su paciencia, así que descarga su ira golpeando el rostro de Sansang. Sin embargo, justo ahí llega otra cazadora que prefiere utilizar el estilo rústico, castigando al demonio con sus puños, sin descanso, y cuando este está lo suficientemente débil, lo aprisiona en una pequeña envoltura. Luego la cazadora le exige saber a Sansang dónde aprendió sus técnicas de exorcismo. Él le explica que sus conocimientos provienen de un manual de canciones infantiles, pues cree que le devuelve la bondad de los demonios y así lo dice su maestro. Ella le muestra que su técnica se basa en los anillos y luego se marcha burlándose de él. Pasado esto, Sansang regresa al pueblo con su maestro para decirle que falló. Su maestro dice saberlo y procede a contarle que el demonio del agua solía ser alguien amable, que un día salvó a un niño, pero los aldeanos lo confundieron con un secuestrador, así que lo mataron y echaron su cuerpo al río. Desde ahí se llenó de tanto odio que los espíritus lo transformaron en un demonio sediento de venganza. Sansang le cuestiona si el manual realmente funciona, pues alega que solo quiere destruir demonios como los otros cazadores. Su maestro captura una serpiente y mientras le arranca los colmillos, le explica que un buen cazador solo debe extraer la maldad y conservar la bondad. Aún así, cuando Sansang recuerda que a pesar de haber salvado al bebé, él no pudo salvar a la niña ni a su madre, comienza a llorar por considerarse un inútil, mencionando que no entiende por qué su maestro lo escogió como discípulo. El maestro lo consuela, explicándole que lo escogió porque posee algo en su interior, que solo podrá entender cuando alcance la iluminación. Mientras tanto, vemos que dos viajeros llegan a una gran posada, que aparenta estar vacía. Enseguida son recibidos por el dueño, quien los convence de quedarse a comer, mostrándoles los cerdos que está cocinando en su gran horno. Mientras comen, la viajera le expresa a su compañero su fascinación por su belleza, pues desea desnudarlo en ese mismo lugar, pero él prefiere mantenerla alejada. Cuando el dueño regresa, les presenta al chef, quien avanza hacia ellos con pasos rápidos que apagan las velas del lugar. Aquí, ella pregunta cómo hizo que el cerdo esté tan delicioso, pero el chef parece no ser capaz de hablar. Aún así, ella queda enamorada de su rostro, invitándolo a su mesa. Su compañero desconfía del chef y de cómo su compañera parece haberlo cambiado, proponiéndole marcharse, pero ella lo manda al diablo para quedarse con el chef. Ante las insistencias de ella por escuchar la voz del cocinero, este decide abrir sus fauces revelando ser un demonio. Los viajeros intentan escapar y en su camino descubren que todo este tiempo fueron engañados, pues las armas estaban disfrazadas de candelabros y los cerdos resultaban ser humanos muertos, revelándonos que la carne humana es una de las más sabrosas del mercado. Acto seguido, el chef los ejecuta con su arma parecida a un rastrillo. Al caer la noche, Sansang llega a la posada, que ahora rebosa de clientes. Enseguida es recibido por una mujer que le explica que esta posada se destaca por el estilo de sus candelabros. Sin embargo, Sansang logra ver la realidad con sus ojos, observando que los supuestos clientes están muertos y que el cerdo es carne humana. Entonces Sansang le ordena al demonio rebelarse y al golpearla, deforma su rostro, pero la demonio avanza hacia él lista para matarlo, hasta que él es salvado por la cazadora, quien la golpea hasta desintegrarla en arena, y hace lo mismo con los que se atreven a confrontarla, y si no tienen el valor, ella los obliga a luchar para demostrar quién manda. Incluso deja que varios de ellos la acorralen solo para liberarse con su fuerza, y acto seguido libera su técnica de anillos con los cuales destruye a todos a su paso, pues si una horda decide atacar al mismo tiempo, simplemente multiplica sus anillos para destruirlos. Si intentan huir, los castiga arrancándoles sus extremidades mientras disfruta. Ya sin sus esbirros, el demonio chef por fin se presenta, dando inicio a la verdadera batalla. Ella acerta el primer golpe, pero al ver que no es suficiente, invoca su técnica de anillos voladores con los cuales desfigura al demonio hasta que este decide utilizar su rastrillo como barrera para así acercarse. Sin opciones, la cazadora utiliza sus anillos como escudo y así, al desviar el ataque del demonio, logra acorralarlo y mediante una gran cantidad de patadas lo obliga a revelar su verdadera apariencia de cerdo. En ese momento, ella le pide ayuda a Sansang, pues este debe succionar el núcleo del demonio desde su hocico. Sansang duda, pero al ver que no hay opción, termina besando al cerdo. Entonces, para evitar que sea poseído, la cazadora le succiona el demonio para después encerrarlo
en la bolsa, pero este demuestra ser más fuerte que su prisión, pues se libera como un jabalí. Por suerte para ellos, la posada comienza a derrumbarse, lo que impide que el demonio lo siga. Una vez lejos, luego de presentarse formalmente como Duan, ella se desnuda el torso y obliga a Sang Sang a que pose sus manos sobre su pecho para que pueda curar su herida. Aquí ella le recrimina por querer ser un cazador a pesar de ser muy débil y le cuenta que su técnica de anillos es de familia. Sang Sang le agradece por haber evitado su muerte. Duan cree que se trata de una invitación, así que cierra los ojos y acerca sus labios, pero Sang Sang la rechaza y sale huyendo. Al día siguiente su maestro comprende enseguida que Sang Sang tiene conflictos con el amor, pero su discípulo lo niega. Entonces el maestro procede a llenar su estómago con una pierna de ganso, lo cual va en contra de sus creencias, y cuando es descubierto por la dueña de la comida, como no tiene con qué pagar, se ven obligados a correr. Ya a salvo en su muro de pinturas, Sang Sang descubre que su maestro sabía sobre el demonio cerdo. Este le cuenta que antes solía ser un hombre amable, que amaba a su esposa, pero ella lo engañó con un hombre más atractivo, y juntos lo asesinaron con un rastrillo. Desde entonces juró que asesinaría a todas las mujeres atraídas por hombres guapos. Sang Sang le pide su ayuda para vencer al demonio, pero su maestro dice estar ocupado, recomendándole encontrar al rey mono, quien fue aprisionado por Buda en la montaña 5 dedos. Pero si bien él puede enseñarle a conquistar a los demonios, le advierte que tenga cuidado, pues este mono es tramposo, malvado y también está lleno de odio, por lo que necesitará de su cancionero infantil. Al caer la noche, en medio camino, Sang Sang cae en una trampa de un grupo de 5 bandidos, los cuales también capturaron a Duan, a quien estuvieron torturando. Aquí, una de ellos los presenta como los cazadores del oeste, que además de matar demonios, también van tras los cazadores. Luego de que Sang Sang ve cómo matan a un hombre que dice no ser un cazador, cuando le preguntan a él, antes de que responda, Duan interviene para asegurar que son una simple pareja que se separó por una pelea. Como prueba, Sang Sang les muestra a su cancionero, pues alega ser un maestro de música. Aún así, los cazadores exigen que copulen frente a ellos como prueba de su amor. Sin opciones, al ver que todo inocente muere frente a él, Sang Sang acepta y procede a desnudarse, pero Duan, llena de lujuria, se lanza sobre él revelando sus heridas falsas, pues todo esto fue planeado por ella desde el principio para despojar a Sang Sang de su virginidad. Además, este descubre que todos estos cazadores trabajan para ella. Dicho esto, Sang Sang le pide perdón, pues le explica que solo vive por el gran amor, algo más allá que el simple amor de parejas. Duan decide contarle que su deseo es encontrar al hombre de sus sueños para formar una familia y vivir una vida simple. Sang Sang la considera una loca, pero cuando está por marcharse, Duan ordena encerrarlo. Mientras tanto, sus hombres intentan convencerla de que Sang Sang es un secuestrador de mujeres y demasiado afeminado. Algunos lo acusan de poco inteligente por no haber visto el engaño con la sangre falsa. Sin embargo, la hermana de Duan le expresa que apoya su decisión, pues Sang Sang demostró saber lo que quiere en una mujer. Duan le revela que admira el valor de Sang Sang por luchar con un demonio, solo con un cancionero y no por la fama. Entonces, para ayudarlo, su hermana le entrega un talismán que copia sus movimientos sensuales. Así, Duan ingresa a su celda dispuesta a darle placer, encontrando a Sang Sang orinando, pero debido a la interrupción del cazador con la sangre falsa que molesta a su hermana, provoca que sin querer Duan insulte el miembro viril de Sang Sang y lo golpee hasta que el talismán se desprende de su cuerpo. Entonces, mientras Duan se aleja llorando, vemos que Sang Sang cae bajo el hechizo del talismán, convirtiéndose en la nueva marioneta. Así, cuando llegan el resto de cazadores, Sang Sang sigue los pasos sensuales de la hermana de Duan, sin poder oponerse. Incluso le hace un baile privado a uno de los cazadores, quien al no poder resistir se lanza sobre Sang Sang para golpearlo. Una vez libre, cuando intenta marcharse, descubre que la trampa contra el demonio cerdo acaba de ser activada. Los cazadores intentan someterlo, pero la fuerza del demonio los manda a volar. Enseguida el demonio se muestra revelando su nuevo gran tamaño. Entonces Duan ordena activar el sistema sangre de hierro basado en una turbina casera y martillos, impulsada por los pulmones de uno de sus hombres para así movilizar su carruaje. En un momento, el pulmón humano recibe un martillazo, pero enseguida se levanta y continúa su trabajo. El demonio logra adelantarlos y al ver que impactarán contra él, Duan decide lanzar lejos a Sang Sang para salvarlo. Así, luego del impacto, Sang Sang toma en sus brazos el cuerpo de Duan, que parece estar muerta, pero de repente Duan despierta, pues solo estaba fingiendo para que Sang Sang demuestre su interés por ella. El abrazo se interrumpe cuando el demonio regresa, pero ante él aparece un tigre que resulta ser otro poderoso cazador. Este derriba al cerdo y luego se muestra listo para ejecutarlo mediante el estilo de la mantis, pero es interrumpido por otro cazador anciano llamado Pie, por su pie deforme. A ellos se suma un falso príncipe cazador que es cargado por ancianas. Sang Sang los interrumpe para exigirle
decirles que se unan para derrotar al demonio cerdo, en lugar de discutir por la fama. El príncipe lo considera un vago e incluso le ofrece comida. Entonces Sang Sang decide marcharse, y al ver que Duan planea seguirlo, le deja en claro que no desea que siga bloqueando su camino hacia Buda. Ante sus ofensas, Duan decide destruir su cancionero. Sang Sang amaga con golpearla pero desiste, y como respuesta Duan le recuerda que si no fuera por ella, estaría muerto. Por último se acerca al príncipe para darle celos, pero cuando Sang Sang se marcha, también lo descarta, y como el príncipe no quiere quedarse solo y ahorcarse el ganso, decide invitar a salir al hombre de Duan. De esta forma Sang Sang continúa avanzando a través de la jungla y sus peligrosos pasadizos, escala montañas y confronta la lluvia solo con un helecho, hasta que por fin llega al templo de la montaña 5 dedos. Sang Sang busca por los alrededores, pero solo encuentra un templo pobre y abandonado hasta que decide meditar, y así logra ver que se encuentra en medio de una montaña con forma de Buda. Una vez en la cima encuentra un campo de flores con una flor blanca central, la cual es la entrada a una prisión, pues en ese momento aparece el Rey Mono en su forma humana, quien se aferra a Sang Sang con caricias y besos por su felicidad de ver a alguien después de 500 años. Ya más tranquilo, el Rey Mono, que resulta llamarse Sun Wukong, le explica que tuvo un desacuerdo con Buda y por eso está aquí, pero ahora sabe que fue su culpa y por eso nunca se fue de su prisión, ya que utilizó el tiempo para estudiar los sutras de Buda y así logró expulsar el espíritu demoníaco de su cuerpo. Sang Sang le pide que le enseñe a domar al demonio cerdo para evitar más muertes. Sun Wukong acepta y procede a explicarle que podrá despertar la bondad del demonio con el sello de fuego. Sin embargo, Sang Sang comprende que se trata del sello que lo aprisiona. Sun Wukong cambia de personalidad y procede a contarle sus viejas glorias e intenta mostrarle su fuerza partiendo un bambú, pero solo se lastima la mano. Luego, Sun Wukong, al ver que Sang Sang parece un idiota, intenta él mismo extraer el sello, pero solo termina herido pues es azotado con las lianas por órdenes de Buda. Entonces, el mono le asegura a Buda que logró la iluminación y le pregunta por qué no le cree. Sang Sang le deja en claro que primero el Rey Mono debe creer en Buda y ayudarlo como muestra de ello. Sun Wukong se niega a ayudar, pues recuerda que todo este tiempo ni siquiera ha comido, pero cuando Sang Sang le comparte de su banana, vemos que acepta y procede a explicarle que el demonio cerdo sigue amando a su mujer que solía bailar bajo la luna. Por ello, para traerlo deben replicar a su esposa. Sin opciones, Sang Sang propone vestirse de mujer. Justo ahí llega Duan, quien al ver a dos hombres demasiado cerca, cree que está interrumpiendo su intimidad. El mono no pierde el tiempo y comienza a seducirla llenándola de elogios y regalándole la banana. Duan acepta ayudar, pero al mostrar su estilo rústico de baile, el Rey Mono decide enseñarle sus pasos prohibidos de seducción. Hecho esto, Duan sube a la cima y mientras Sang Sang toca su instrumento, ella procede a bailar y cantar con la luna, lo cual lo enamora por completo. Por fin, Sang Sang se enamora, aunque no sepa decirlo con palabras. Pronto llega el demonio cerdo, quien al reconocer a Sun Wukong, cae en su trampa transformándose en un pequeño cerdo que Duan encierra. Además, ella decide complacer a Sang Sang, entregándole los dos demonios que había capturado para que haga sus rituales. Duan le pide perdón por el pasado y le entrega un anillo revelándole que decidió que se casará con él. Pero Sang Sang la rechaza y amenaza con arrancarse el dedo para dejarle en claro que no la ama. Ante esto, Duan lo libera y antes de marcharse le devuelve el cancionero que tardó 3 días en reconstruir. Aún así, Sang Sang también lo rechaza, aunque por dentro demuestra que sí ama a Duan. En ese momento, antes de que se marche, el mono lo convence de que extraiga la flor blanca para que pueda ver la luna, pero al hacerlo vemos que fue engañado, pues acaba de destruir el verdadero sello de fuego. De esta forma, Sun Wukong se libera por completo en su forma de demonio. Sin embargo, Sang Sang le explica que todavía se encuentran en los terrenos de Búfalo, lo cual enfurece al Rey Mono, y cuando este observa a Sang Sang decir alabanzas hacia su enemigo, lo castiga arrancándole el cabello hasta dejarlo calvo. Ante esto, decide que lo matará, pero entonces llegan los 3 cazadores más fuertes para enfrentarlo. Estos rodean a Sun Wukong para examinarlo de cerca mientras se ríen de su tamaño y apariencia tierna. Incluso se dan el lujo de jugar piedra, papel o tijeras para decidir quién luchará primero. El cazador con estilo de animales comienza adoptando la posición de un tigre, pero enseguida el mono se lanza sobre él y le arranca la garganta. Entonces, Pie toma su lugar elevándose a las alturas, desde donde activa su pie deforme, el cual transforma en una pierna gigante. Ya en posición, arremete con una poderosa patada contra el Rey Mono, y si bien logra moverlo un poco, vemos que cuando Pie intenta aplastarlo, Sun Wukong simplemente lo atraviesa con su puño para después mandarlo a volar con su propia patada. Pie cae sobre el príncipe, quien casi muere por el aroma del pie perforado. Luego de deshacerse de este, procede a atacar a Sun Wukong con una de sus espadas voladoras. El Rey Mono se confía e intenta detenerla, pero termina
termina siendo arrastrado y enseguida el príncipe envía más espadas para cercenarlo en el aire. El rey mono lo predice, así que se lanza de nuevo a tierra, pero las espadas lo persiguen y al ver que logran cortar parte de su ropa, decide enfrentarlas con su báculo sagrado. Como sus espadas son repelidas, el príncipe las fusiona en una sola mano como último ataque y al emplear todo su poder, logra destruir el báculo de Sun Wukong, pero no atraviesa su armadura, cayendo así en la derrota. Las sirvientes del príncipe lo abandonan y Sun Wukong lo felicita pues le sirvió como entretenimiento. Acto seguido lo desintegra junto al cazador Pie con su rugido de demonio. Luego regresa con Sang Sang para ejecutarlo, pero entonces Duan regresa para defenderlo, y aunque Sang Sang le pide que se marche para no morir, ella despliega todo el poder de sus anillos. Aún así, Sun Wukong primero le rompe las extremidades y luego le da el golpe final aplastándole el cráneo. Con sus últimas fuerzas, Duan le pregunta a Sang Sang si todavía insiste en no admitir su amor. Entonces él decide revelarle que efectivamente siempre la ha amado y nunca dejará de hacerlo, pues todo este tiempo estuvo pensando en ella y lo hará durante sus próximas 1000 vidas, hasta el final de los tiempos. Dicho esto, Duan muere en los brazos de Sang Sang, mientras derrama sus lágrimas al recordarla y le regala el beso que siempre quiso. Por último, se coloca el anillo que ella le entregó en el pasado, pero el momento se interrumpe cuando el rey mono la desintegra por completo y le pregunta qué puede hacer Buda por él. De repente, luego de tocar las cenizas de Duan y ver el cancionero reconstruido, vemos que Sang Sang alcanza la iluminación total pues Buda entró en su cuerpo. Sun Wukong le arroja toneladas de escombros que se desintegran antes de tocarlo. Enseguida Buda procede a cantar las canciones del libro, lo cual hace que la montaña con forma de Buda se levante para luchar. El rey mono logra llegar hasta la cabeza y destruye la montaña de un solo golpe. Sin embargo, al regresar con el cuerpo de Sang Sang, que ahora está más iluminado que antes, observa que Buda ha decidido hacerse presente en su forma de energía cósmica, más grande que la Tierra. Entonces Buda le lanza el ataque de la palma, pero en lugar de asustarse, el rey mono despierta su modo guerra, transformándose en Kong, para así intentar resistir la palma de Buda, la cual demuestra ser tan grande que llega como un meteorito, lo que golpea a Sun Wukong con sus gigantescas células. El rey mono intenta defenderse, pero enseguida es aplastado por completo y momentos después despierta en el paraíso con Sang Sang, quien le entrega su anillo como una corona. Pasado esto, cuando Sang Sang vuelve a ver a su maestro, le explica que ahora sabe que el amar a una mujer es parte del gran amor, y ahora también comprende que para liberar al mundo del dolor, debe viajar al oeste y encontrar las 22 escrituras indias, y vemos que ahora tiene como compañeros al demonio de agua, al demonio cerdo y al rey mono. En el camino, por un instante, Sang Sang vuelve a ver a Duan en la forma de las nubes, finalizando así con esta primera película. Ahora hablemos de Viaje al Oeste 2, Los demonios contraatacan. La historia continúa tiempo después con Tang San Sang encontrándose en un reino ajeno al suyo, pues despierta rodeado por miles de diminutos hombres que deciden despertarlo picándole el pie. Aquí San Sang conoce al líder de estas miniaturas, quien le revela que ha estado dormido durante siglos y que ahora se encuentra en la India. San Sang se emociona, pues es el destino que siempre había anhelado, y en su efusividad casi destruye a sus pequeños anfitriones. En medio de estos acontecimientos, su maestro aparece también como una criatura diminuta y lo felicita, pues San Sang ha logrado conseguir las 22 sutras transportadas en caballos. Además, por haber vivido tanto tiempo, decide premiarlo entregándole una aureola de energía que San Sang coloca sobre su espalda como símbolo de sabiduría. Sin embargo, la aureola comienza a desintegrarse, ya que todo resulta ser un sueño. San Sang termina despertando debido a una tormenta y casi enfermo en medio de un circo donde ahora trabaja. Ya despierto, se le acercan dos clientes que pagan sus servicios con unos pocos centavos. Así San Sang procede a mostrarles al demonio cerdo Pixie en su forma humana y al demonio pescado Sandy, quien parece más muerto que vivo, asustando incluso al hijo de sus clientes. Ante esto, sus clientes exigen la devolución de su dinero. San Sang consigue una última oportunidad para impresionarlos, con la advertencia de que si no lo logra, será apaleado por todos los presentes. Entonces, San Sang presenta al rey mono Sun Wukong, pero este se niega a moverse e incluso finge estar muerto. Ante tal fiasco, el dueño del circo les ordena marcharse. San Sang pide clemencia, alegando que no son del rubro del espectáculo sino cazadores de demonios con mucha hambre, y para demostrarlo, le ordena a Sun Wukong actuar. Este a su vez pide a Pixie y Sandy que lo golpeen, pero ninguno tiene fuerzas para hacerlo, lo que provoca que el dueño los acuse de farsantes. Sus palabras hieren el ego de los demonios, por lo que Sandy le arranca la cabeza a Sun Wukong, quien la regenera de inmediato. San Sang declara que es suficiente, pero los instintos hacen que Pixie se lance sobre una mujer con deseos de copular con ella. Entonces Sun Wukong lo intercepta con sus puños y tras un breve vuelo por el cielo terminan su presentación dejando a todos atónitos. Gracias
Gracias a esto, a pesar de los destrozos, el dueño del circo muestra su respeto a Sansang por temor. Entonces, Sansang le ordena a Sun Wukong, a quien todo este tiempo trata como mono, que se disculpe. Esto enfurece a Sun Wukong, pero Sansang le deja en claro que lo seguirá tratando como un mono travieso si no lo obedece. Cuando Sun Wukong se cansa, desata parte de su poder lanzándose sobre Sansang. Sin embargo, este logra controlarlo cantando las canciones de su maestro con tal poder que obliga a Sun Wukong a bailar, pero el poder del rey mono es demasiado y sus movimientos terminan por destruir el circo. Al ver esto, el circo entero pide clemencia, así que Sansang decide marcharse con sus demonios para dejarlos en paz. Por otro lado, vemos que unos cazadores llegan a un palacio donde encuentran a una anciana que parece estar poseída, pues además de su aspecto, cuando su hija intenta acercarse es lastimada por la anciana. La mujer presenta a los cazadores a sus dos hijas, quienes, a pesar de sus arrugas, según ella, apenas tienen 16 años. De repente la anciana pierde el control nuevamente, por lo que los cazadores la confrontan con un espejo talismán para exigirle al demonio en su interior que se manifieste. Sin embargo, la anciana no reacciona a su llamado, llevando a los cazadores a creer que el verdadero demonio está absorbiendo su energía a través de otro cuerpo. Por ello, aplican la misma técnica sobre las hijas, pero tampoco responden. En ese momento, la mujer que los contrató revela ser el verdadero demonio araña, quien tras arrebatarles el espejo procede a devorarlos. Mientras tanto, cerca del palacio, los demonios y Sansang han decidido acampar bajo una estatua de Buda. Aquí, Sansang aprovecha el descanso para castigar con latigazos a Sun Wukong. Al presenciar esto, los demonios recuerdan que el látigo de Sansang es el mismo que mantenía prisionero a Sun Wukong en su cueva. En medio de esto, Sun Wukong reprocha a Sansang por llamarlo mono, recordándole que esa palabra lo hace perder el control. Sansang le asegura que no lo dice con malas intenciones y luego le entrega su cabeza, desafiándolo a ejecutarlo si tiene el valor, pero Sun Wukong permanece inmóvil. Así, después de reprender su lengua, Sansang decide que ha llegado el momento de separarse. Los demonios temen que esto signifique su muerte, así que Pixie se arrodilla ante Sansang prometiendo ser más obediente. Sansang expresa que también sufre al castigarlos y que, aunque su palma de Buda es poderosa, prefiere usarlos a ellos para enseñarles el camino de Buda. Más tarde, mientras duermen, Sun Wukong sueña con la palma de Buda aplastándolo como en el pasado, pero al despertar descubre que Sansang lo está acariciando y besando mientras duerme. Sun Wukong debe controlar su ira para no aplastarle la cabeza. Al despertar y ver que dormía abrazando una estatua, Sansang y sus demonios llegan al palacio en busca de agua, donde la mujer demonio los recibe con todo un harén de mujeres como bienvenida. Una vez dentro, las mujeres los atienden sirviendo un banquete. Cuando Sansang presenta a sus demonios, la mujer percibe de inmediato su poder, al igual que Sun Wukong percibe el de ella y el resto de las mujeres. Sansang le pregunta a la mujer si ha visto algún demonio por la región, pero ella asegura no saber nada al respecto. Al ver esto, Sun Wukong se acerca a ella, exigiéndole que lo golpee e incluso la lastima para intentar que revele su identidad. Pero entonces Sandy interviene y le arranca la cabeza. Enojado por la actitud de sus demonios, Sansang les ordena marcharse, pero detrás de ellos la demonio araña finalmente se muestra como tal, así que Sun Wukong y Sandy regresan para luchar. Mientras Sun Wukong evita que su maestro sea devorado, Sandy emplea su lanza para enfrentar a las arañas, al igual que Pixie con su rastrillo. En medio de la lucha, después de que Sandy destruye a la primera araña pero queda un poco envenenado en el proceso, vemos que Sun Wukong logra liberar a Sansang de las telarañas para luego estrellar a las culpables contra el techo. Una de ellas queda indefensa con las patas al aire y Pixie, siguiendo sus instintos, se monta sobre la araña para darle cariño, pero finalmente la araña logra escapar. Poco después de advertir que el lugar iba a ser invadido por una horda de arañas, Sun Wukong decide romper el suelo precipitándose hacia el mundo subterráneo. En este oasis de tranquilidad, Sansang contempla la posibilidad de orar, pero en ese instante se materializa ante ellos el demonio araña en su forma final. A pesar de ello, el formidable poder de Sun Wukong le permite someterla inmediatamente. Sansang interviene para impedir que la destruya, con la intención de iniciar su ritual, pero sin previo aviso, Sun Wukong le arranca la cabeza y luego extermina a todas las arañas. Sansang le reprocha por no haberle dado tiempo de rehabilitar al demonio, a lo que Sun Wukong responde que actuó así por la seguridad de todos, pues la sonrisa del demonio evidenciaba su intención de devorar a Sansang. Más tarde, ya en la superficie, mientras Sansang se dedica a tallar una nueva estatua de Buda, los demonios se percatan de que piensa en Duan. Al mencionar Sun Wukong que la noche anterior casi fue abusado por él, Sandy sugiere asesinar a Sansang. Sun Wukong apoya la idea, pero Pixie les recuerda que su maestro domina la técnica de la palma de Buda. Justo entonces aparece Sansang, quien, habiendo perdido la voz, ha estado escuchando todo desde el principio. Decide hacerse el desentendido y se aleja para rezarle a Buda en busca de una respuesta sobre
sobre cómo educar a sus demonios y evitar que lo asesinen. En ese momento Pixie, que también ha escuchado sus oraciones, se acerca y Sang Sang le advierte que si menciona algo a los demás, lo entregará a los carniceros. Luego, al reencontrarse con Sun Wukong, este le exige que lo ataque con la palma de Buda, sabiendo que Sang Sang no puede cantar. Sang Sang intenta alejarse, pero el mono lo arrastra dispuesto a destruirlo, hasta que Sang Sang, forzando sus cuerdas vocales, logra entonar su canción con una voz ronca, haciendo bailar a Sun Wukong mientras él se aleja. No obstante, no logra ir muy lejos y pronto queda a merced de Sun Wukong, pero entonces el cielo se abre, dejando pasar rayos de luz. Creyendo que se trata de una advertencia divina de Buda, se aleja, alegando que solo estaban jugando. Al regresar con el resto de los demonios, procede a castigar a Pixie por haberle dado información errónea. Al día siguiente, como castigo por su intento de rebelión, Sang Sang obliga a los demonios a avanzar encadenados mientras arrastran a Sandy, quien debido a un resfriado no puede adoptar su forma humana. Pronto llegan al reino de BQ, donde rápidamente captan la atención de los locales. La ministra del reino los reconoce de inmediato y les muestra sus respetos con trucos de magia que parecen intencionalmente falsos. Tras las presentaciones, la ministra lleva a Sang Sang al palacio, donde al ver a los guardias arrodillados le explica que el rey ha estado tomando pastillas de rejuvenecimiento a tal punto que incluso se comporta como un niño. Esto se confirma al entrar, pues el palacio está repleto de juegos y espectáculos infantiles. Aquí, luego de un abrazo fallido porque Sang Sang tarda en reaccionar, el rey exige una demostración de sus habilidades como cazador de demonios con un espectáculo. Sang Sang intenta explicar que su trabajo no se puede demostrar con acrobacias, pero esto enfurece al rey, que, como todo niño, hace una rabieta exigiendo obediencia y ordena que le corten la cabeza. Ante esta situación, Sang Sang accede a realizar un pequeño espectáculo para salvarse. Mientras deliberan sobre el acto, Sun Wukong sugiere tomar el control de su maestro con un talismán para que éste simule tener los poderes y habilidades del rey mono frente al rey. Sin embargo, Sang Sang teme que Sun Wukong lo haga quedar en ridículo con un espectáculo de striptease. Sun Wukong se siente ofendido por su desconfianza y le recuerda que puede detener el acto cuando lo desee. Convencido, Sang Sang finalmente sube al escenario y realiza el baile más erótico posible, aunque Sang Sang ordena detenerse. Como al rey parece gustarle, se ve obligado a continuar, pero esta vez Sun Wukong hace que su maestro camine por los muros y abofetea al rey. Mientras el monarca llora, la ministra ayuda a Sang Sang a salir del palacio, pero le advierte que después de lo ocurrido su reputación como monje desaparecerá. Como despedida, la ministra le entrega dinero y comida para que sobrevivan y expresa su deseo de volver a verlo en el futuro, pues parece sentirse atraída hacia Sang Sang. Momentos después, cuando Sun Wukong habla, Sang Sang le ordena arrodillarse para ser castigado. Sin embargo, Sun Wukong le hace ver que decidió humillarlo frente a todos para que experimente lo que él le hace sentir diariamente. En ese momento, Sang Sang finalmente comprende y se arrodilla ante Sun Wukong para pedirle disculpas. Como Sun Wukong no desea seguir participando en el castigo, Sang Sang decide castigarse a sí mismo, abofeteándose por todas las veces que humilló a Sun Wukong. Al ver esto, Sun Wukong acepta sus disculpas y le solicita que deje de hacerle bailar y de llamarlo mono. Como retribución, Sang Sang le permite que se refiera a él como anciano. Después, Sang Sang vuelve a ver a la ministra para solicitar otra audiencia con el rey, con el objetivo de enmendar su reputación. Una vez frente al rey llorón, Sang Sang explica que todo fue culpa de Sun Wukong y que está ahí para que el mono se disculpe personalmente y reciba su castigo. Entonces, Sun Wukong se lanza sobre el rey y procede a abofetearlo hasta que este deja de llorar y le devuelve el golpe, revelando ser un demonio que escupe fuego. El rey intenta incinerar a Sang Sang, pero Sun Wukong lo protege y al devolverle el ataque, obliga al rey a revelar su verdadera forma de demonio juguete. Este ataca a Sun Wukong con sus brazos extensibles, pero son ineficaces frente a los brazos del rey mono. Entonces, Sun Wukong lanza 2 aros de gravedad para intentar aplastarlo, pero como tampoco funcionan, la batalla se traslada al cielo, donde el rey ataca con un ejército de soldados de fuego. Sun Wukong crea una barrera que, aunque finalmente se rompe, le permite usar su báculo sagrado para empujar el techo del palacio como un segundo escudo. El rey cree haberlo derrotado, pero cuando lo insulta llamándolo mono, Sun Wukong desata todo su poder y regresa a la superficie con las banderas de sus estandartes como muestra de que ahora luchará en serio. Utiliza estas para repeler el fuego que amenaza el palacio y, en medio de esto, lanza sus propias llamas de fuego que impactan en el rey, derribándolo en el acto. Inmediatamente después, Sandy inmoviliza al demonio congelándolo y luego Sang Sang y la ministra descubren que el verdadero rey estaba prisionero en el subsuelo. Sun Wukong está listo para destruir al demonio juguete, pero entonces Sang Sang procede con su ritual y logra encerrarlo, entregándolo a la ministra para que se haga cargo. Después de haber salvado al reino, el rey ofrece a Sang Sang elegir a cualquier mujer de su harén para que lo acompañe en su viaje.
libre. En cambio, Sang Sang solicita la libertad de todas ellas, a lo que el rey accede. Sin embargo, las mujeres pronto recriminan a Sang Sang, pues se encontraban satisfechas siendo concubinas reales, por lo que el rey les permite quedarse si así lo desean. En ese momento, el rey pide a una de sus mujeres, llamada Felicitas, que entone una canción de despedida para Sang Sang. Como si fuera una señal del destino, Felicitas comienza a bailar y cantar la misma canción que Duan había entonado antes de morir, lo que deja profundamente impresionado a Sang Sang. A pesar de ello, Sang Sang le explica al rey que no puede aceptarla porque su búsqueda de los sutras será larga y ardua, y no podrían sostener a alguien más en el camino. Felicitas alega ser una seguidora de Buda y al venir de una familia pobre está acostumbrada al hambre y a las dificultades. Aún así, Sang Sang la rechaza nuevamente y abandonan el palacio. Pero tras pasar toda la noche pensando en Duan y su parecido con Felicitas, al amanecer Sang Sang decide regresar al palacio y pide al rey llevarse a Felicitas. El rey, en un intento de disuadirlo, le revela que pasó la noche con ella, por lo que Sang Sang debería elegir a otra. Sin embargo, Sang Sang deja en claro que no le importa si Felicitas ya no es virgen. Ante la insistencia de Sang Sang, el rey, entre lágrimas, revela que Felicitas se negó a pasar la noche con él y le estaba mintiendo porque quería quedarse en el palacio. Gracias a la intervención de la ministra, Felicitas finalmente logra marcharse con Sang Sang. En medio de esto, Sun Wukong aparta a Sang Sang para advertirle que Felicitas se negó a quedarse con el rey porque es un demonio que planea devorarlo. Aunque aún no tiene pruebas, sospecha que puede ocultar muy bien su naturaleza. Más tarde, Sun Wukong intenta exponerla entregándole un espejo que revela la verdadera naturaleza de los demonios, pero Felicitas no cambia de forma. Entonces le causa una herida para ver si su sangre se evapora, pero esto tampoco sucede. Dado que un demonio no tiene familia, Felicitas acepta llevarlos a su pueblo para demostrar sus lazos familiares que confirmen su humanidad. Una vez allí, efectivamente Sang Sang y los demonios conocen a la familia de Felicitas, pero Sun Wukong no se da por vencido y ataca a los padres de ella, exigiéndole que revele su identidad. Al ver que ni Sandy ni Pixie logran detenerlo, Sang Sang confronta a Sun Wukong, tratándolo como a un demonio más y recordándole que fue él quien mató a Duan. Sang Sang confiesa sentirse atrapado con un asesino y, fingiendo soportarlo, admite que ha deseado que se pudra en el infierno. De esta manera, Sang Sang expulsa a Sun Wukong, quien se marcha dejando en claro que ya no le debe nada a Sang Sang y que su vínculo como maestro y discípulo está roto. Después de esto, cuando Felicitas y Sang Sang se reúnen, él le cuenta su historia con Duan y cómo la amó, pero nunca lo admitió hasta el día que Sun Wukong la destruyó. Felicitas le cuenta que ella solo desea encontrar al hombre indicado para casarse y tener una familia, tal como Duan lo deseaba en el pasado, y ahora está segura de que ese hombre es Sang Sang. Mientras tanto, se ve que Sun Wukong avanza atacando a los aldeanos y destruyendo sus casas. Al enterarse, Sang Sang corre de inmediato al pueblo donde encuentra la destrucción y muerte causada por su antiguo discípulo, incluyendo a la familia de Felicitas. Con Sang Sang frente a él, Sun Wukong explica que mató a los aldeanos porque eran demonios. Al no creerle, amenaza con matar a Felicitas para demostrarlo. Sang Sang intenta detenerlo cantando, pero Sun Wukong bloquea su boca para silenciarlo, y cuando Sang Sang intenta hacer la palma de Buda, Sun Wukong lo castiga recriminándole que ya no es capaz de invocar ese poder. Felicitas se arrodilla pidiendo clemencia, pero Sun Wukong la ignora y cuando intenta matarla, Sang Sang recibe el golpe por ella. Justo cuando está a punto de morir, Felicitas revela que sí es un demonio y que su verdadera forma es la de un esqueleto, pues antes mantenía la ilusión del pueblo. Relata que en el pasado ella y su esposo huían de unos bandidos, pero para escapar él la abandonó permitiendo que los bandidos abusaran de ella. Tras esta revelación, Sun Wukong libera su forma de titán Osaru para devorar a Sang Sang. Mientras Felicitas se aferra a él, la lleva hasta la cima de las montañas donde aparecen el demonio juguete y la ministra, quien resulta ser su líder. Durante todo este tiempo estaban esperando que Sang Sang desapareciera, pues lo tenían bajo su poder. La ministra ordena a Felicitas mostrarse tal como es, aunque acepta que tiene sentimientos verdaderos hacia Sang Sang. Luego le ofrece una banana a Sun Wukong, planeando adoptarlo como mascota. El rey mono la empuja lejos con su rugido, pero la ministra responde con el suyo, que resulta ser mucho más poderoso, destruyendo las montañas a su paso. De repente, Sun Wukong regurgita a Sang Sang, revelando que nunca cayó en el engaño de Felicitas y que todo este tiempo él y Sun Wukong solo fingían sus peleas para forzarla a revelar su verdadera identidad. Al llegar los otros demonios del equipo, la ministra envía al demonio juguete a combatir. Pixie intenta derribarlo con una roca gigante, pero el demonio la destruye con su fuego. Aún así, Sandy logra congelarlo y Sun Wukong le da el golpe final para destruirlo. Entonces la ministra se lanza a la batalla con una tormenta de rocas, pero Sun Wukong las bloquea con facilidad. Ella vuelve a atacar lanzándole una montaña entera, pero el rey mono la destruye de un golpe. Inmediatamente la ministra responde
responde enviando un tsunami con la forma de un Buda gigante. Sang Sang acusa a la ministra de ser una impostora, pues Buda no estaría de su lado. A pesar de ello, el tsunami es lanzado y Sun Wukong demuestra su poder con su báculo, contrarrestando el agua en un solo movimiento. Luego, para esquivar mejor los ataques, invoca una nube voladora, y aunque aparecen Budas eléctricos y con corona de fuego intentando acorralarlo, logra desarmarlos. Todo parece perdido cuando la ministra está lista para destruir a Sun Wukong, pero justo entonces las nubes del cielo se abren dejando pasar los rayos del sol, y Sang Sang invoca a un Buda tan abismal que captura y destruye a los 3 falsos Budas en una mano. Así, la ministra cae en manos de Sun Wukong y la voz de Buda le habla para recriminarle por sus pecados, forzándola a mostrar su verdadera forma de demonio buitre y reclamándola hacia su reino. Cuando Sang Sang regresa con Felicitas, la encuentra en su forma de esqueleto. Ella explica que su naturaleza podría hacer que dañe a las personas en el futuro y por eso le pide que libere su alma. Aunque se siente feliz de vivir en sus recuerdos, como último deseo le pide que cante a su lado. Sin embargo, Sang Sang le explica que su corazón solo tiene lugar para Duan y lo único que puede hacer por ella es liberarla. Una vez hecho esto, Sang Sang y sus demonios continúan su viaje, y en el camino Sang Sang sigue viendo a Duan en Sun Wukong, dedicándole sin querer palabras amorosas al rey mono, pero ahora los 4 conviven en armonía como toda una familia.